Pues vamos como siempre a orar, a pedir la unción del Espíritu Santo. Yo te invito a que tú ores y pidas la unción. De mi parte también lo voy a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre del cielo, queremos darte gracias una vez más por este día. Queremos venir a tu presencia, queremos meditar en tu palabra. Queremos postrarnos a tus pies, Señor, para escuchar tu enseñanza de este día, para saber qué es lo que tu bendita palabra quiere decirnos al corazón. Y para esto queremos clamarte la unción del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, te invitamos a que entres en nuestra mente y en nuestro corazón, a que nos regales el don del discernimiento, del entendimiento, a que abras nuestra mente, prepares nuestro corazón para recibir esta palabra, nos hagas dóciles, nos regales oídos de discípulo y sobre todo nos ayudes a aplicar la palabra en nuestra vida para hacer la perfecta voluntad del Padre. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, tomado del capítulo 10, versos 1 al 12. Dice así: en aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Acercándose unos fariseos le preguntaban para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os mandó Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés ese precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, este texto es un texto que, vuelvo a repetir, necesita ser explicado con un poco de, digámoslo, de afinidad. ¿Por qué? Porque primero está hablando el Señor con los fariseos. Se le reúne mucha gente y, como es su costumbre, Él siempre enseña. Esto es muy importante porque lo que el Señor quiere siempre es la enseñanza, más que estar dando cosas que, bendito sea Dios, también pide que las demos, la misericordia con el pobre, con el enfermo, con el desnudo y demás. Eso es muy importante, pero siempre la enseñanza. Es que cuando enseñamos, cuando formamos personas, las estamos edificando para la eternidad. Ese es un regalo inmensamente grande y por eso la enseñanza debe ser bien valorada. Pues bien, dice que se le acercan los fariseos y los fariseos le hacen una pregunta, dice aquí, para ponerlo a prueba. ¿Por qué? Porque no sabía bien la ley. Y entonces, como ellos sí tenían claro que Moisés había dado esta dispensa de que podían darle un certificado de divorcio y ya quedaban libres, pues entonces le preguntan: a ver, maestro, ¿uno se puede separar de su mujer, sí o no? Y él les contesta con la sabiduría que tiene y con el conocimiento de las Sagradas Escrituras que lo demuestra a través de todas las respuestas que ha dado, pues les dice: ¿qué les mandó Moisés? Entonces ahí sí ellos dicen: no, pues certificado de divorcio. Si no supiera qué era lo que estaba escrito, pues hubiera dicho: oh, sí, sí se puede, o no, no se puede, tal vez. Pero lo primero que pone el Señor, como que dice: yo también he leído la prueba, entonces he leído la ley de Moisés. Entonces, ¿qué les mandó Moisés? Entonces, no, pues darle un certificado de divorcio. Dice: pues precisamente por lo terco de su corazón fue que así lo hizo, pero al principio no fue así. Como quien dice, los hombres hemos venido deformando muchas cosas. Y eso es lo que ha sucedido también en nuestra vida, en la iglesia y en muchas partes. Se han aceptado muchas cosas, pero por la dureza del corazón, porque hay mucha gente que es incontinente en muchos aspectos y entonces se han aprobado ciertas cosas incluso dentro de la iglesia. No voy a hablar qué cosas específicas en este momento porque tendría que abrir un tema sexual que es inadecuado en este momento, pero hay cosas que incluso son avaladas por la iglesia, pero que si vamos al trasfondo no son correctas. ¿Pero por qué son avaladas? Por lo terco del corazón, dice el Señor. Aquí no está hablando de condenar sí o no condenar, está hablando de que son cosas que han sido modificadas por la terquedad del corazón. ¿Y por qué este diálogo es con los fariseos? Pues este diálogo es con los fariseos porque acuérdese lo que dice el texto.
ustedes fariseos hipócritas que no pueden mirar a una mujer sin desearla, porque una de las connotaciones del fariseo primero era robarle la riqueza a las personas por hacer oraciones en general, pero además de esa riqueza que robaban, era también esa necesidad de estar o de tener una promiscuidad sexual, que lo llevaba, por supuesto, siempre a decir, me puedo separar y aquí tengo las excusas, porque ellos tenían excusa para todo. Recuerden ese texto bíblico cuando decía el Señor que no le puedo dar nada a mi padre y a mi madre porque todo lo que tengo es ofrecido, es corbán, es decir, es ofrecido a Dios. Entonces, siempre tenían la excusa. ¿Para qué? Para manipular a su antojo la vida. Y por eso el Señor tiene que responderles esto. No, Señor, eso no fue así al principio. El que se separa de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y el que se separa de su esposo y se casa con otro comete adulterio. Aquí no dice que comete adulterio si se separa. Dice que si se separa y se casa con otro. Es importante entender esto. Ahora bien, en la iglesia hay causales de nulidad de los matrimonios y esto es bien entendido. Hay 52 causales de nulidad de los matrimonios y tendríamos que entender cuándo un matrimonio es nulo y puede ser nulo con veto para no volverse a casar o puede ser nulo sin veto, es decir, que te puedes volver a casar. Claro, este mismo texto está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, lo puedes leer allí, y dice que está prohibido separarse a no ser en el caso de una unión ilegal. ¿Y quién dice que es ilegal? Pues la iglesia, y para eso existe un tribunal eclesiástico. Así que hay personas que se han casado y que su matrimonio tiene un vicio de nulidad por diferentes aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es inmadurez psicológica comprobada. Otro de ellos puede ser incluso el adulterio comprobado. En fin, pueden ser varias causales que para eso están los jueces del tribunal eclesiástico. Entonces, en ese caso, pues anulan el matrimonio y ya no quedarían en adulterio si se casan con otra persona. Entonces, claro, si nosotros dejamos esta lectura solamente así como está, podríamos decir que entonces definitivamente no me puedo separar. Y por eso es que hay muchas personas que dicen, no, 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 es que yo me aguanto, que me haga todo lo que sea porque en uno no se puede separar. Pues claro, ideal no separarnos. Yo soy antiseparación, por supuesto que sí, pero a veces hay vicios de nulidad y por eso necesitamos acudir a la iglesia. Y la iglesia es la que determina si nuestro matrimonio es nulo o no es nulo. Por eso le dice a Pedro, leímos estos días que fue la cátedra de Pedro, le dice a Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra queda atado en el cielo y lo que desates aquí en la tierra queda desatado en el cielo. Es decir, si la iglesia, que es la simbología de Pedro, si la iglesia desata mi matrimonio aquí en la tierra, pues quedará desatado en el cielo. Por ende, entonces, quedo en libertad para volverme a casar, si hay una causa de nulidad. Ojo con esto porque no le estoy diciendo a la gente que sí, separémonos todos, hagamos, no. Siempre hay que evaluar por qué. Ahora bien, hay muchas personas que he conocido que van donde un asesor y le dicen, no, pues puede meter la nulidad por este lado o por este otro lado, manipulando ciertas cosas. Esa es la dureza del corazón a lo que se está refiriendo precisamente nuestro Señor Jesucristo. Yo he conocido personas que les han anulado el matrimonio, que yo sé que realmente esa causal de nulidad para ellos no se aplicaba, porque no era cierta en la vida de esas personas. Pero incluso a través de mentiras, con tal de salirse con las suyas, pues anularon su matrimonio. Pues que el Señor nos libre a todos nosotros de este pecado del adulterio, que es uno de los pecados más graves que existe. Esto está, si lo quieres leer en Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 8. Está también de esta manera muy clara en Primera de Corintios, en el capítulo 6, verso 9, pero lo puedes leer también en Malaquías, en el capítulo 2, del verso 8 en adelante, por ahí hasta el verso 12. Ahí está cómo el Señor censura gravemente y cómo habla precisamente de la condenación por el pecado del adulterio. Y por eso es que esto es una circunstancia seria, no es cualquier cosa. El matrimonio es serio y es para siempre. Y por eso es que deberíamos hacer un muy buen curso prematrimonial, por eso es que nos deberíamos formar muy bien para saber con quién nos casamos y por qué nos casamos. Pero entrar en el proceso también de la paciencia, que fue la primera lectura. Aquí entonces nosotros deberíamos entender este proceso de cómo dialogar para poder ser pacientes en nuestra relación matrimonial y no llegar a caer en el adulterio. Desafortunadamente, el adulterio comienza por dos circunstancias. Una, por la parte emocional y dos, por la parte sexual. Es decir, hay personas incontinentes que no pueden
complacerse solamente con su pareja, entonces empiezan a buscar en la carne y por eso caen en el adulterio. Y otras, pues sencillamente tienen el corazón herido, tienen el corazón tal vez con una necesidad de afecto y empiezan a buscar en otro lado y terminan cayendo en adulterio. Y esto termina convirtiéndose en que buscan la justificación como sea para acabar con su matrimonio. Y entonces en ese orden de ideas, ahí sí quedan en un grave riesgo de condenación. Pues que el Señor nos libre de este pecado del adulterio que destroza la humanidad, porque acaba con familias enteras, con hijos, en fin, con toda la sociedad, porque este es un pecado bien grave. Vamos a terminar con oración como siempre. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por tu bendita palabra. A veces es difícil, nos cuesta trabajo comprenderla, nos cuesta trabajo sobre todo aceptarla y aplicarla en nuestra vida, pero ayúdanos a ser pacientes, ayúdanos a transformar nuestra vida, regálanos la gracia de podernos comunicar con nuestra pareja, de podernos perdonar mutuamente, aceptarnos y sobrellevarnos con amor todas esas pequeñas tonterías que vivimos a veces en pareja. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos. Si Dios quiere, nos vemos mañana en un nuevo video. También los invito a que compartan este video con quienes ustedes crean que les puede servir esta bendita palabra de Dios. Y también que se suscriban al canal, precisamente para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que voy subiendo. Dios los bendiga y nos vemos mañana. Chao, chao.